Buenas tardes, chicos. Vamos a ver los dos cortes que nos quedan pendientes, que corregiré mañana con el turno uno o el 2, ya no me acuerdo quién es, pero bueno, con los que vienen mañana a clase. Vamos a hacer referencia un poco a lo que hemos ido viendo. Puede que utilice alguna jerga de cosas que no hemos visto todavía, porque como los esfuerzos tectónicos y demás, pero tened en cuenta que eso pues lo veremos más adelante. Vamos poco a poco, estamos iniciándonos en el corte. Vamos por lo que ya deberíamos de saber hacer. Yo mencionaré algunas cosas más, pero voy a recalcar aquello que ya tenéis que saber hacer con los cortes que os voy a mandar al final del tema y que os caerán en este primer examen que será a primeros de octubre. Bueno, este era el primer corte que teníamos en el que lo que veíamos era, bueno, pues, bueno, lo que teníamos que hacer lo primero era ordenar los estratos, ¿no? Claramente el material más antiguo es el material 2, el 6, el 4, seguido de 1, 5 y 3. Ese sería el orden correcto por principio de superposición de los estratos, ¿vale? Más cosas que podemos observar con lo que ya sabemos es que en esta serie de abajo no se mantiene el principio de la horizontalidad original del que ya hemos hablado, por lo que algo ha tenido que romper ese principio. En este caso es evidente, se ve muy bien que es un plegamiento, ¿verdad? Porque están, bueno, pues toda la serie plegada. Y bueno, por culpa de ese plegamiento, aunque esto ya es hilar un poco más fino, pues se ha formado probablemente esta falla, pero bueno, eso ya más adelante. De momento, lo del orden y lo del principio de superposición de los estratos, ¿vale? ¿Qué más tenemos que saber ver ya? Pues, por ejemplo, aquí claramente, ¿no? Una discontinuidad. ¿De qué tipo? Pues una discontinuidad de tipo, evidentemente, angular. ¿Por qué? Eh, porque lo que estamos viendo es que, bueno, pues que forma un ángulo la serie plegada con la serie que está manteniendo la horizontalidad original, ¿vale? Podría haber más cosas, pero como no me habla de ningún tipo de fósil o de ningún tipo de periodo o de ningún tipo de era, pues yo no puedo buscar, por ejemplo, para conformidades, ¿vale? Bueno, vamos a este ejemplo en el que nos vienen marcadas las discontinuidades A y B. Y aparte, pues vamos a ver si podemos buscar algo más. Bueno, lo primero, orden de los estratos, pues el primero sería este de aquí, que pone que son unas pizarras con calceola. Seguiríamos con este de aquí, que son unas areniscas con restos de dinosaurios. Este de aquí, rudistas, este de aquí, numulites. Y luego, bueno, pues tendríamos la siguiente serie, que sería, ¿dónde estáis? Areniscas con Dinotherium. Limolitas por aquí. Y por último, unos yesos que tienen Ecus, ¿vale? Ese sería el orden. Vemos una vez más que la serie de abajo pues no mantiene el principio de la horizontalidad original, por lo tanto tiene que haber al menos un plegamiento, que hace que los estratos pues no estén horizontales. Sin embargo, los de arriba, la horizontalidad se mantiene, ¿verdad? Cosas. Relaciones de corte que podemos pensar. Bueno, pues ¿qué es lo último que ha ocurrido en este corte? Pues lo último que ha ocurrido en este corte, evidentemente, es este volcán que atraviesa pues a todas las estructuras que estoy viendo, ¿eh? Atraviesa esta estructura, atraviesa esta estructura, atraviesa esta otra, lo atraviesa todo, por lo tanto esto es lo último. Por ejemplo, este sil que se forma aquí, pues, bueno, me había olvidado de este material, del sil granítico, vemos que está cortado por este hundimiento que hay posterior, que ya hablaremos de ello más adelante con los esfuerzos tectónicos, pero vemos que el sil está cortado, por lo tanto es anterior al hundimiento, o sea que ya sabemos que el hundimiento de este bloque central pues ha sido posterior a la formación del SIL. Esto es ir sabiendo ordenar los eventos. Por ejemplo, B, ¿qué tipo de discontinuidad sería? ¿Qué tipo de discontinuidad puede ser esto? Pues evidentemente una discontinuidad de tipo angular, ¿no? Por lo mismo que decíamos antes, una serie horizontal y debajo una serie plegada. Y en el caso de A, pizarras con calceola y encima areniscas con restos de dinosaurios. Bueno, las pizarras son de grado, son eh, una roca metamórfica de grado bajo. Encima tendríamos, eh, hemos dicho, los dinosaurios, ¿vale? Así que en principio yo diría que esto es una inconformidad. ¿Por qué? Porque tenemos una roca metamórfica y encima pues una roca de tipo sedimentario, unas areniscas, ¿vale? Pese a que no rompe la horizontalidad
de la metamórfica. Tendría que buscar un poco porque en el caso de metamorfismo de grado bajo, como no se rompe el principio de horizontalidad, podríamos incluso decir que son concordantes. Pero bueno, si tuviese que poner algo, yo pondría inconformidad porque es una roca metamórfica y al final metamorfismo sobre erosión, pues o sea, roca sedimentaria sobre roca metamórfica, pues ya sabéis que eh, lo normal, bueno, pues es poner inconformidad. Cuando lo veamos más adelante podremos analizar más cosas en ese corte, ¿eh? Bueno, vamos con el método del actualismo. Nos habíamos quedado en que para reconstruir pues los ambientes y climas pasados, es decir, los paleoambientes, uy, no quería darle aquí, pues vamos a utilizar normalmente indicadores de todo tipo, ¿vale? Paleoclimáticos, ¿no? Pero ¿de qué esto en qué se basa o qué tipo o qué tipos tenemos? Bueno, los primeros son los indicadores paleontológicos que son, pues bueno, muy útiles para la reconstrucción de los climas y ambientes pasados. Esto se entiende muy bien con los ejemplos, ¿vale? Imaginaros que nos encontramos fósiles de una especie que existe hoy en día o sus descendientes. Entonces podemos hacer una, mediante el método de actualismo, recordaros que decía lo de que el presente es la clave del pasado, podemos hacer una reconstrucción. Esto es fácil de entender. Si las coníferas o los grandes bosques de coníferas los encontramos normalmente, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Climas fríos, pues yo podré saber que donde me encuentre fósiles de coníferas, pues ese ambiente fue un clima similar al que me encontraré hoy, método de actualismo, con ese tipo de clima. Entonces, donde haya fósiles de grandes bosques de coníferas, sabré que era un clima, en este caso, frío. Y si por contra perdón, eh, fósiles de palmeras, y las palmeras donde viven normalmente, o de donde son típicas, por ejemplo, en el caso de España, pues Canarias, ¿no? Pues climas tropicales, climas cálidos y climas, pues húmedos. Estamos utilizando el método del actualismo para, pues, ver que unos son típicos de un tipo de clima, otros de otro, y hacer una reconstrucción de lo que nos encontraríamos en ese terreno donde estaba ese fósil eh, en el momento en el que se encontró, ¿vale? ¿Entendido? O sea, hacemos una reconstrucción, creo que lo he explicado fatal, perdonadme, porque lo he explicado fatal, pero creo que se entiende bien la idea. Es decir, si yo me encuentro el fósil de una conífera y la conífera es típica a día de hoy de climas fríos, pues eso quiere decir que ese fósil de esa época estaba situado en un clima frío. ¿Vale? Entendido. Reconstruyo utilizando ese pensamiento, ese método de actualismo. Y lo mismo con una palmera, que es de clima cálido y de climas más bien húmedos, pues puedo reconstruir y decir que los el clima en el que estaría esa palmera, pues era un clima de tipo pues como los que se encuentran hoy, ¿vale? Esto me viene bien para dos cosas, pues para reconstruir el pasado y también, o los climas pasados y los ambientes pasados, y también para que entendáis el método de actualismo. Es decir, lo que veo hoy me sirve para explicar lo que habría en el pasado, ¿vale? Más indicadores de tipo paleontológico serían los foraminíferos. Los foraminíferos, os recuerdo que son unos fósiles marinos de unos seres unicelulares que fosilizaron muy bien, por cierto, a partir del Cámbrico, que en muchos casos son indicadores paleoclimáticos muy interesantes. ¿Por qué? Porque indican muchos cambios. Lo pongo aquí en rojo, ¿vale? Amplia distribución, fosilizan bien, por eso son muy abundantes. Y aparte, cuando se producen cambios, pues esos cambios quedan registrados de diferentes maneras. Un ejemplo muy concreto que os viene en el libro y que me parece muy interesante es que dice que cuando la temperatura es superior a los 8 grados centígrados, el enrollamiento de su concha es hacia la derecha. Mientras que cuando la temperatura es inferior a los 8 grados, el enrollamiento es hacia la izquierda. Pues si yo me encuentro este fósil y en este caso lo encuentro este foraminífero enrollado hacia la derecha, me está diciendo que la temperatura de ese mar en el que estaba pues era superior a los 8 grados y por contra si el enrollamiento era a la izquierda pues me está indicando que la temperatura era inferior a los 8 grados. Un indicador de cambio. Un indicador paleoclimático muy buenos estos foraminíferos. ¿Vale? Más indicadores ahora de tipo sedimentológico y geomorfológico. Algunos los conocéis de otros cursos y otros pues los vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, de climas semiáridos y áridos, pese a que son bastante coincidentes. Os voy a mencionar algunos, como por ejemplo las grietas de desecación, que los vamos a ver más adelante y por eso tampoco voy a perder mucho tiempo aquí.
pero que os vayan sonando. Pues las grietas de desecación son esas grietas que nos encontramos, por ejemplo, en las arcillas, cuando cae agua, ¿no? La arcilla absorbe o se moja, ¿no? Y cuando se seca, ¿qué ocurre? Que aparecen esas grietas, ¿no? Son muy típicas, las habéis visto muchas veces en el barro, hablando de manera un poco más coloquial. Y bueno, pues esas grietas, si luego fosilizan, pues ya nos dicen un poco de cómo era el clima donde se encontraría ese estrato que nos hemos encontrado. Más depósitos, pues por ejemplo depósitos de sales, que son típicos, por ejemplo, de o bien mares muy someros o, bueno, mares muy poco profundos. ¿Por qué? Porque la evaporación va a ser mayor, si tiene una radiación mayor va a ser más rápida, con lo que precipitan y aparecen esos depósitos de sales, normalmente de halita con H, acordaros, lo veremos también más adelante. Otros depósitos típicos son los depósitos eólicos de tipo LOES, que son sedimentos eólicos, que los vamos a ver también en la geomorfología eólica. Así que no me detengo más, que nos vayan sonando. Son indicadores del clima que había. Es decir, si cuando veamos la geomorfología de cómo se forman estos relieves hoy, y hay alguna posibilidad de que eso fosilice, pues cuando yo me lo encuentre, ¿vale? Pues voy a saberlo cómo era antes. Método de actualismo, esto que nos quede muy claro. Climas áridos, pues más de lo mismo, aunque también podemos encontrar, por ejemplo, otros tipos de estructuras, como pueden ser pues estos pavimentos, ¿vale? Estos desiertos de rocas, que son muy característicos, en los que, bueno, pues aparecen por abrasión, aparecen estas rocas en medio de del desierto. Si os fijáis, esto se repite, ¿por qué? Porque es lo mismo. Climas glaciares, pues bueno, los típicos valles en U, que seguro que os suenan ya de otros cursos, los canchales, ¿verdad? Con esos conglomerados también de bloques erráticos. Con erráticos nos referimos a que son muy angulosos, porque ya recordad que cuando los conglomerados tienen unas formas más redondeadas, pues son típicos de ríos, mientras que cuando las formas son angulosas, pues son típicas de los glaciares, ¿vale? Y también pues estas estrías glaciares, que también son bastante características pues de clima glaciar. Si yo me encuentro esto también, pues quiere decir que ahí hubo un glaciar. Más ejemplos de indicadores de este estilo, pues las tobas calcáreas, que son unos carbonatos de tipo continental. Esto es muy interesante porque los carbonatos normalmente los que vemos son de tipo marino, oceánico, y van a ser indicadores pues de climas templados y de agua dulce. Entonces cuando yo me encuentre este tipo de toba, pues ya sé dos cosas: agua dulce y además clima templado. Otro indicador muy bueno de en qué época, joder, en qué época no, perdón, en qué clima o ambiente estaríamos en la época en la que hemos encontrado ese estrato o ese fósil o lo que sea, de todo lo que hemos ido comentando, ¿vale? ¿Queda claro? Vamos con más cosas. Por ejemplo, otros son los isótopos estables, ¿vale? Aquí hay un método que es muy utilizado, vamos a hablar de dos, de los isótopos del oxígeno y los del carbono. Me voy a detener un poquito más en los del oxígeno porque creo que hay un ejemplo que se entiende bastante bien. Lo que vamos a medir es la relación entre un isótopo pesado y uno ligero, del mismo elemento químico, en este caso el oxígeno 18 y el oxígeno 16 para una muestra concreta. Bueno, ¿para qué se usa? Pues en el caso del oxígeno para el agua y los carbonatos, y en el carbono para carbonatos y materia orgánica. Estos serían sus usos, y os voy a explicar un poco el uso concreto que creo que me parece más interesante de la relación de oxígeno 18 y oxígeno 16, ¿vale? Mirar, cuando hay una época glaciar, aquí a la izquierda, lo que ocurre es que voy a tener, pues evidentemente, un hielo, o sea, voy a tener más cantidad de hielo que en un periodo interglaciar, ¿no? Los glaciares son mayores en periodos glaciares que en interglaciares. Esto es un poco barrio sésamo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que en un periodo glaciar la evaporación va a ser muy escasa. Y como es muy escasa, de los dos elementos, oxígeno 18 y oxígeno 16, ¿cuál se va a evaporar en mayor cantidad? El 16, porque es más ligero. El 18, al ser más pesado, pues se queda retenido en el agua, ¿vale? Entonces se evapora el 16 y lo que precipite va a ser oxígeno 16. Entonces la mayor parte de lo que quede atrapado en el hielo va a ser oxígeno 16. Entonces el hielo va a ser pobre en oxígeno 18. ¿Se entiende, no? Sencillo.
al ser la evaporación más escasa, la mayor parte de lo que se evapora es el lígero. Cuando la evaporación se vuelve más intensa, es decir, en el periodo interglaciar, eh, como la evaporación va a ser más a lo bestia, dicho de una manera muy coloquial, se va a evaporar tanto oxígeno 18 como oxígeno 16. Y entonces en las nubes se van a ir evaporados ambos. Y el hielo ya no va a ser pobre en oxígeno 18, sino que va a ser más rico que el anterior. Entonces vamos a tener hielo rico en oxígeno 18. Entonces, dependiendo de las capas que yo me encuentre, si son pobres en oxígeno 18 o ricas en oxígeno 18, sé si estoy en un periodo glaciar o en un periodo interglaciar. Me viene muy bien para saber en qué tipo de periodo estoy en el hielo que me esté encontrando, dependiendo de la riqueza que tenga en oxígeno 18. ¿Se entiende? Esto es muy característico. Echadle un vistacillo al esquema que viene en el libro, que también viene bastante bien explicado. Y yo creo que lo podéis también pues entender, ¿vale? Vamos con métodos de datación, ¿vale? Algunos métodos concretos. Primero, bueno, una pequeña diferencia de término entre geocronología y geocronometría, que tendría que ver bastante con el mismo concepto de datación relativa y datación absoluta. La geocronología es básicamente, pues, una ciencia que se encarga de ordenar los diferentes sucesos y acontecimientos geológicos, mientras que la geocronometría lo que hace es datar, mediante valores numéricos, esos sucesos geológicos, ¿vale? Uno diría, pues básicamente, esto fue hace 523 millones de años, geocronometría, mientras que otro diría que los ordena los sucesos uno detrás de otro. Entonces, Pangea se empieza a fraccionar, Pangea comienza a chocar. Es un orden, ¿vale? Tendría que ver un poco con esa concepción de datación relativa y datación absoluta. Si os fijáis, bueno, la tabla cronoestratigráfica internacional reúne información normalmente pues del tipo absoluta, ¿eh? Ahora tenemos aquí a la derecha, pero la escala tiene ambas informaciones, porque yo cuando doy el piso, serie, era, eón y demás, estoy ordenando también sucesos geológicos que ocurren en esos mismos periodos, pisos, eras o lo que sea, ¿vale? Entonces, esta información siempre tiene los dos tipos de informaciones, geocronológicas y geocronométricas. Esto es un poco trabalenguas. Bueno, vamos con tipos de métodos. Los métodos siderales, que son aquellos que se encargan de fechar por un recuento anual de lo que sea. Y ese de lo que sea, vamos a ver tres tipos. El primero, que lo habéis visto en cuarto de la ESO seguro, que es la dendrocronología, que lo que hacía era analizar el crecimiento anual de los anillos. Como sabéis, pues los árboles que son de climas estacionales van a crecer más en primavera, verano y menos pues en otoño, invierno. Entonces esos anillos se van a reflejar en el crecimiento. Cuando el crecimiento es rápido, el anillo pues queda de un color más clarito. Cuando el crecimiento es más lento, pues el anillo va a ser de un color más oscuro. Estos anillos de crecimiento que tenéis ahí, pues los vamos contando, uno, 2, 3, 4, y así pues podemos saber la edad de este árbol. ¿Qué interés tiene esto pues en reconstrucción geológica? Pues bueno, no es el mejor método del mundo y se han llegado a datar pues eventos de hasta hace 10.000 años. Evidentemente, esto en tiempo geológico pues es irrisorio, es muy poco. Pero bueno, puede ser útil para una datación, pues ya os digo, dentro de esos 10.000 años, ¿vale? Es un método de tipo absoluto porque voy a dar años concretos, 10.000, 6.000, los que sean. Otro método es la barbocronología. Bueno, las barbas, que hay que tener muy claro lo que son y hay que saber definirlo, pues son unas láminas que aparecen en plataformas marinas que se forman por la acumulación de sedimentos y es una acumulación que se ve interferida entre el verano y el invierno, ¿vale? Entonces, como el depósito es anual, esto va a formar un patrón muy parecido al de los anillos que veíamos antes en los árboles, muy muy similar. Entonces, verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno, hago el conteo y a través de ahí pues puedo ver los años que tienen o puedo datar los años que tiene pues ese estrato concreto que estoy analizando. Eh, se han logrado datar en un lago que viene en vuestro libro, lago Monticchio, no me acuerdo el nombre, lo he tenido que leer, que tiene pues 76.300
años. Este está en Italia, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros, la forma de formarse es que en verano recibe un montón de sedimento, entonces tenemos una capa gruesa y clara. En invierno, como deja de recibirse, pues es más oscurita y se forman pues estas barbas glaciares. Y luego, de manera análoga, muy parecida, es la formación de capas de hielo. Que, claro, durante el invierno pues se recibe mucha nieve en un glaciar, ¿no? Imaginaros. Y al recibirse mucha nieve, esa nieve se va apelmazando y por presión va a presionar la capa que tiene inmediatamente inferior. Luego deja de recibir durante el periodo de invierno. Las precipitaciones son menores, por lo tanto se forman unas capas más finas, luego vuelve a haber otra precipitación mayor, luego una menor, una mayor, y entonces eso va registrándose de manera anual y se ven estas capas de hielo en la que tengo. Fijaros, 1978, 79, 80, 81, 82, ¿veis? Y se ve además de una manera muy clara. Si os dais cuenta, los tres métodos son muy similares, en los que yo voy a contar pues periodos de crecimiento de lo que sea y periodos de parón de lo que sea. En el caso del árbol, el árbol, en el caso de las barbas, y en el caso de las capas de hielo, pues la acumulación del hielo de la capa de nieve. En Antártida se han llegado a datar pues hasta los 800.000 años a partir de un recuento en un sondeo en el hielo, ¿vale? 800.000 años en una única capa de hielo. Por último, de lo que os voy a contar en este vídeo, vamos a ver de manera teórica la adaptación radiométrica, que ya la vimos en primero de bachillerato y en cuarto de la ESO, y luego al final del tema pues haremos algún ejercicio de este tipo. Bueno, la adaptación radiométrica, como sabéis, se empezó a utilizar gracias a Ernest Rutherford, que bueno, pues desarrolló el método que, gracias al cual, recordad, en lo del hafnio, sabemos la edad de la Tierra, ¿vale? ¿En qué se basa este proceso? Pues en mediar la cantidad, la relación que hay entre un isótopo padre que se transforma en un isótopo hijo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué es lo interesante? Bueno, pues que el isótopo padre es inestable y se va a ir transformando de manera constante o más o menos constante un isótopo hijo. Ya sabéis que esto es lo que vamos a ir midiendo es mitades, ¿no? Entonces hay una cuestión llamada periodo de semidesintegración, voy a darle para atrás un segundo, que es el tiempo que tarda la mitad del isótopo padre en transformarse en isótopo hijo. Es decir, yo tengo el 100% de isótopo padre, entonces cuando en la muestra tenga 50% de isótopo hijo y 50% de isótopo padre, o un medio y un medio, como lo queráis llamar, pues eso se llama periodo de semidesintegración, ¿vale? Eh, y bueno, pues esa es un poco la idea principal. En el libro, que quiero que lo veáis, en la página 178, tenéis la fórmula completa de cómo aplicar el método, ¿vale? Esa fórmula quiero que la rodeéis porque la tendremos que aplicar en los dos o tres problemas que haremos no más de este tipo. Es una fórmula, hay que sabérsela y no tiene más. A nivel teórico, bueno, pues esa es un poco la idea. Fijaros, aquí vienen algunos ejemplos de elementos que se utilizan para este tipo de datación: uranio, rubidio, potasio y carbono. El uranio sería el que tiene un periodo de semidesintegración más largo, una vida media más larga. Entonces, 713 millones de años. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando pasan 713 millones de años, la mitad del uranio 235 se ha transformado en plomo 207. Isótopo padre, isótopo hijo. 47 millones de años para el rubidio, que es lo que tarda en transformarse en estroncio, 1,27. Y el carbono, pues es el más corto de todos. Y por ejemplo se utiliza, como sabéis, para datación, pues de cuando se encuentra en arqueología, pues una momia egipcia. Pues para que os hagáis una idea, pues bueno, este sería un método muy bueno para datación de cuestiones en las que nos vamos más allá del Cámbrico, por ejemplo, y en el caso del carbono, pues para dataciones de cosas ya de escala humana. ¿Acordáis de eso del tiempo geológico, tiempo biológico y escala humana? Que no tiene nada que ver una con la otra. De todas formas, esto lo veremos si nos da tiempo el viernes con el grupo presencial, y el próximo viernes volveré aquí para explicarlo un poquito, porque sé que es una cuestión muy compleja como para verla en un vídeo de YouTube. Y bueno, para el próximo día vamos a ver muy por encima otros métodos de datación, muy por encima, porque esto sería bastante raro que os caiga en el examen. Y nada, lo dejamos por hoy.
acordaros de ir haciendo los dos cortes geológicos que os he pedido. Y ir repasando y haciendo esquema general del tema a la vez que vamos viendo los vídeos porque es muy importante.